Dios. ¿Estamos aprendiendo? Amén. Bueno, muy bien. La doctrina del Padre. Vamos a hablar de la doctrina del Padre. El Señor, Dios Padre, es literalmente la primera persona de la Trinidad. Y es Padre de toda la creación. Hechos 4:24. Padre de toda la creación. Entonces estamos hablando de la doctrina del Padre. Es Padre de toda la creación. Alguien que me busque rápidamente Hechos 4:24. Amén. Señora Clara. 4:24 que dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, Sí. y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Es Padre de toda la creación, es Señor de toda la creación, pero es Padre también de la nación, dice la Biblia, de Israel. De Israel. Éxodo 4:22. Y es Padre de absolutamente todos los creyentes. Gálatas 3:26. Es Padre, soberano, poderoso, Rey, Señor. Padre de la nación de Israel, Éxodo 4:22. ¿Quién lo tiene? Yo. Entonces dirás al faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Israel es mi hijo, mi primogénito. Está hablando de una nación. ¿Listos? Muy bien. Gálatas 3:26. Gálatas 3:26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. la Virgen María, No. en la Virgen de Chiquinquirá, en el Santo Cachón. ¿Por la fe en quién? ¿En la Virgen de Santa Marta? ¿En la Virgen de Guadalupe? Por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús. Las obras del Padre. Entonces aquí dijimos que Él es Padre de toda la creación, es Padre de la nación de Israel y es Padre de todos los creyentes. Todos los creyentes. Dios no es Padre del ateo. Porque la gente, y eso le choca a mucha gente, no les gusta. Yo me acuerdo, yo no olvidaré jamás una tarde de miércoles, hace muchísimos años, siendo yo un muchacho, cuando una persona llegó, yo tenía un negocio, y una persona llegó, yo lo atendí, y mientras yo lo atendía se puso a hablarme de Dios y me dijo, me hace esta pregunta: ¿usted es hijo de Dios? Yo le dije, sí, claro. Yo en esa época no conocía a Dios. Y él me dijo, ¿usted qué me diría si yo le digo que no todos los seres humanos son hijos de Dios? ¿Cómo así? O sea, a mí eso me pareció rarísimo. Yo le dije, no, todos somos hijos de Dios, claro. Porque fuimos creados por Dios, precisamente. Creados. Somos criaturas, todos somos criaturas. Yo me quedé con eso pensando y analizando. Y eso es, ahí fueron los primeros, como los Pinitos. ya el Espíritu Santo me estaba rondando. ¿Sí? Y hoy entendemos y sabemos por la palabra que no todos los seres humanos son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Otra vez, Gálatas 3:26, ¿qué dice? Dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos sois, todos, por eso todos, sí, pero usted no cree en Cristo, hermano. Yo creo en Cristo, sí, pero usted no es discípulo de Cristo. Usted no le ha entregado su vida al Señor. Todos somos hijos por la fe en Cristo.
en Cristo. Entonces hay gente que prefiere venerar a la Virgen o a las 200, 500 vírgenes que ya se inventaron, que existen, no sé dónde las sacaron, simplemente dicen, lo que pasa es que cada virgen manifiesta un área diferente de la Trinidad, de la Virgen María, y echan carreta para tener a la gente enredada. No, solo hay un camino. Entonces, es muy herético decir, lo que pasa es que la Virgencita intercede por mí ante el Padre. Eso es herético, porque el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la vida, y nadie viene al Padre, nadie puede acercarse al Padre, nadie puede venir a Él, sino por mí. Y la palabra dice claramente que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. El Señor Jesucristo. Bueno, pero cogen y tuercen y hacen y para mantener a la gente ahí. Entonces, las obras del Padre, estamos hablando del Padre, las obras del Padre, es el autor del decreto. ¿Cuál decreto? El decreto de salvación. Salmo 2. ¿Qué dice el Salmo 2, 7, 9? Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Muy bien. ¿Listos? Es autor de la elección. Efesios capítulo 1, esa porción es larguita, versículo 3 al 16. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, ¿Sí? que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del Pero, mundo. según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Siga. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Para Él. que fuéramos apartados y sin mancha delante de Dios. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Recuerde usted que la palabra predestinación del original griego es por su amor nos predestinó, traduce por su amor nos escogió, nos convocó, nos llamó, ¿sí? Nos invitó. Eso es predestinó. No es que usted nació y ya está predestinado para el infierno. No, hermano, eso es una vaina que no está en la Biblia, ¿sí? No está por ningún lado, simplemente por la mala transliteración de una palabra. Predestinó, es decir, por su amor nos convocó, nos invitó. ¿Listos? Sigamos. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Muy bien. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza. Espere. ¿En quién tenemos redención? En Él. ¿En quién? Cristo. En Cristo. ¿Por qué? Ahí lo dice. ¿Por qué? Redención. ¿Por qué? Por el sacrificio. ¿Por su qué? Perdón. Lo dice ahí. Por su sangre. Por su sangre. Por su sangre. Hermano, entonces si yo soy creyente en el Señor Jesucristo, ¿de dónde sacaron ese cuento del purgatorio? ¿De dónde se inventaron eso? Completamente herético, falso, antibíblico. Y usted ve muchos personajes allá que cogen y tuercen la palabra para hacer ver en la Biblia cosas que no están en la Biblia y forzan la palabra y versículos para hacerle decir a la palabra cosas que la palabra no está diciendo. El purgatorio no existe. Eso es una falsedad, es una mentira, es una herejía. Sigamos. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia, Sí. que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Muy bien. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Muy bien. Entonces,
dentro de las obras del Padre, ya dijimos, el Padre es Padre de toda la creación, de la nación de Israel y de todos los creyentes por la fe en Cristo Jesús. ¿Listos? Ahora estamos diciendo que las obras son que Él es autor del decreto, ya lo leímos en el Salmo 279, es autor de la elección de nosotros, está en el libro de Efesios 1 del 3 al 16, engendra, tercero, engendra y envía a Cristo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, engendra y envía al Señor Jesucristo, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. A todo el mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Quién lo dio? Dios. El Padre, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Listos? Juan 3:16, ¿sí? Y cuarto, disciplina a sus hijos. A esta sí no nos gusta mucho. Hebreos 12:9. ¿Quién lo busca rápidamente? Hebreos 12:9. Dios como Padre disciplina a sus hijos. Disciplina a sus hijos. Como un buen padre disciplina a sus hijos. Amén. ¿Qué dice? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Muy bien. Entonces el Señor disciplina a sus hijos. Ahora vamos a hablar de la doctrina del Señor Jesucristo. Ya hablamos de la del Padre, básico. Es Padre de todo y tiene unas obras y ya las mencionamos. Ahora vamos a hablar de la doctrina del Señor Jesucristo. Es la segunda persona de la Trinidad. Acuérdense que ellos no están subordinados. ¿Listo? Y posee dos naturalezas. Así no le guste, Señor testigo de Jehová. Eso es lo que dice la Biblia. Su Biblia dice otra cosa porque usted está creyendo en una versión de la Biblia que no tiene más de 400 años y que literalmente no es histórica desde la iglesia primitiva. Usted le creyó a un falso profeta que promovió la religión de los testigos de Jehová. Tiene que investigar más. Porque si usted no cree en Cristo y usted no se arrepiente, usted se va a condenar. La doctrina de Jesucristo posee dos naturalezas. Es hombre, es decir, tiene la sustancia de su madre. Y es Cristo. Es Jesús porque es hombre y tiene la sustancia de su madre. Esa es la parte humana. ¿Listos? Y es Cristo, es decir, es Dios. Tiene la sustancia de ¿quién? De su Padre Celestial. ¿Listos? Ahora, con respecto al Señor Jesucristo, debemos entender dos conceptos fundamentales: la preexistencia y la encarnación. La preexistencia y la encarnación. Alguien que me busque en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, rápidamente. En el principio era el verbo y el verbo era Dios, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Otra vez, Merced. En el principio era el verbo. Espere. En el principio era El verbo. preexistencia. El verbo, ¿de quién está hablando? El Señor Jesús. Jesucristo. Del Señor Jesucristo. ¿Y el verbo era con quién? ¿Estaba con quién? Con Dios. Con Dios. ¿Y el verbo, Cristo, qué era? Dios. Dios. Es parte de la Trinidad. Porque mucha gente comete el error, digamos que por un desconocimiento, no con una mala intención. A mí me pasaba, cuando yo empecé a leer la palabra y estudiarla, yo tenía en la mente que el Señor Jesucristo empezó a existir desde el momento en que Él nació aquí en la tierra. Yo tenía eso allá metido en la cabeza. Y yo no sé a cuántos les pasó. Y mucho creyente cree eso, piensa eso todavía. No, la Biblia deja muchas evidencias a través de las cuales queda claro que hay una preexistencia. Entonces estamos hablando de la doctrina de quién?
del Hijo, ¿listos? Del Señor Jesucristo, ¿sí? Y estamos diciendo que hay una ¿qué? Preexistencia. Listo. Esa preexistencia es fácilmente sustentable en las Escrituras. El centro, el eje de toda la Biblia es Cristo. Cristo está manifestado en todos los libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, pasando por todos los 66 libros. Cristo. Dice que en el Antiguo Testamento y de la roca brotaba agua y la roca que lo seguía era Cristo. Cristo manifestándose. Cristo ahí siempre. Esa es la preexistencia. Él dijo, yo soy el principio y el fin, el alfa y la omega. Cristo existe desde siempre, es eterno. Esa es la preexistencia. Pero hay otro concepto que tenemos que tener muy claro con respecto al Señor Jesús, y es la encarnación. Ojo, no confundamos la encarnación con la reencarnación. La reencarnación no es bíblica, eso es satánico. La reencarnación es cuando usted cree que usted fue Policarpas a la Barrieta, por eso se la pasa tomando cerveza en esta vida. Porque como le decían la pola, entonces ustedes la pasan echando pola. Es que yo era Policarpas a la Barrieta en mi vida pasada. No, la reencarnación no es de Dios, eso es satánico, eso no existe, es una mentira. ¿Listos? Bueno, la reencarnación. El Señor Jesucristo no reencarnó, porque es como de un cuerpo a otro, ¿cierto? De una vida a otra. El Señor Jesucristo encarnó. ¿Listos? Fue concebido por obra y gracia ¿de quién? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo de Dios. Ahí no hubo genética humana interviniendo. El mismo Padre a través del Espíritu Santo de Dios. Muy bien. ¿Hasta ahí tenemos claros esos dos conceptos? Entonces, la palabra encarnación significa entrar en carne, entrar en carne. Y esta encarnación aplica el único caso en el universo entero de encarnación, le corresponde a Cristo Jesús. Entonces, cuando venga alguno de esos avivatos, aviones, es que yo soy Jesucristo hombre y yo me encarné de nuevo. No, señor, no eche carreta, mentira, está hablando de doctrinas de demonios. ¿Listos? Para poder encarnar, usted necesita primero ¿qué? Preexistir. ¿Sí o no? Usted necesita primero preexistir para decir, voy a encarnar allá. Entonces, ¿cómo se prueba bíblicamente lo que les estoy diciendo? Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Tiene una naturaleza divina el Señor Jesucristo, sí o no? Claro. ¿Listos? Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Saldrá, dice, a futuro, saldrá. ¿Listos? Y desde la eternidad, es eterno. Muy bien. Ahora, en el Nuevo Testamento, tomen nota de las citas únicamente. Juan, vamos rápido, capítulo 1, del 1 al 14, usted lo va a leer todo, allá en su casa. Juan 8, 54-58 y Juan 18, 6. Juan 8, sí señor. Respondió Jesús:
Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Vosotros no lo conocéis, yo sí lo conozco. Y si digo que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero lo conozco y guardo su palabra. Muy bien. Juan 18:6. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Yo soy. Por sus obras. Juan 1:3. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Muy bien. Todas las cosas por medio de quién? El Señor Jesús. De Cristo. Colosenses 1:16. Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. En Él fueron creadas todas las cosas. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Oiga, eterno. Eterno. ¿Listos? Y Juan 1:1 dice que Él es el verbo, el gran yo soy. Cuando hablamos de este concepto de encarnación, estamos diciendo que Él tiene un nacimiento ¿qué? Virginal. Muy bien. Virginal. Una concepción virginal. ¿Qué significa eso? Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará la señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Muy bien. Sigamos. Entonces, en el Señor Jesucristo conviven, o cuando Él estuvo aquí en la tierra, convivían dos naturalezas. ¿La naturaleza qué? Humana. ¿Y la naturaleza? Divina. Divina. ¿Listo? ¿Quién es la madre de la naturaleza humana? El hombre. María. María. ¿Listos? ¿Tuvo medio hermanos? Sí. Sí, tuvo medio hermanos. Porque después María murió virgen. No. No, porque María después tuvo su hogar y tuvo hijos y se desarrolló. Claro, María tuvo los hijos. hermanos. ¿Qué dice Mateo 1:25? Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Muy bien. Marcos 6, del 1 al 3. O sea, no se llegó a ella, no la conocí. Si no la tocó, no hubo intimidad. Marcos 6. Marcos 6, del 1 al 3. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Por eso, espere. No es el carpintero, hijo de tan, hermano de ta. ¿Entonces tenía o no tenía? Sí, señor. Muy bien. Su humanidad, la humanidad de Jesús, tome nota. Nació de mujer, Gálatas 4:4. Segundo, creció físicamente. Crece físicamente, normal. Sí, señor. Física e intelectualmente. Lucas 2:39, Lucas 4:16, Juan 7:15. 3. Fue visto y tocado por hombre. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo así visto y tocado por hombres? Es decir, ¿hubo qué?
Testigos, testigos en esta tierra. Lo vieron, hablaron con él, lo tocaron, o sea, sí existió, yo lo vi. O sea, sí Pues fue no solo verdad. discípulos, gente. Sí fue- Fue tentado en todo. Tentado en todo. ¿Pero qué? Sin pecado. Nunca pecó. 5. Dentro de su naturaleza humana que tuvo. Un alma. Un alma. Mateo 26, 38. 6. ¿Un espíritu qué? Como usted y como yo. Lucas 23, 46. Limitaciones humanas propias de nosotros los seres humanos. ¿Dónde está eso? Juan 2:15. Juan 4 del 6 al 8. Juan 11:35. ¿Y qué más pasó? Murió. Tuvo muerte física. Lucas, solo para mencionar uno, ¿no? 23:46. Su divinidad. Divinidad. Hay algo que se conoce como kenosis. Kenosis. Que traduce, esto es una raíz griega, traduce vaciamiento total. Vaciamiento total. ¿Y de qué habla ese vaciamiento total? No hizo uso de sus atributos como Dios, renunció a ellos, se vació de ellos, hizo una kenosis mientras estuvo aquí en la tierra. Siendo Dios, no estimó ser Dios, Renunció a todo el- se rebajó a la condición de hombre. Dejó su trono de poder, de señorío, y se rebajó, se humilló por usted y por mí. Eso es una kenosis, se vació. Le voy a poner un ejemplo. Digamos que se me ocurre en este momento como para que usted pueda tener más o menos una idea. El dueño de una empresa muy importante, una multinacional, tiene 2 hijos. Y el hijo mayor decide decirle al papá: yo quiero empezar a trabajar en la empresa, papá. Y el papá le dice: mijo, el puesto que usted quiera, dígame. Y él le dice: no, quiero empezar por lo más bajo. ¿Cómo que por lo más bajo? No, sí quiero empezar por lo más bajo. Quiero conocer toda la empresa e ir escalando, pero quiero empezar por lo más bajo. ¿Cuál es el cargo más bajo? Y es una empresa de comestibles, y el papá le dijo: el más bajo son los que se tienen que meter en esas ollas gigantescas y lavarlas, y eso huele horrible, ese es un trabajo horrible. Digo, por ahí quiero empezar. Y por ahí empezó. ¿Qué hizo? Una kenosis. ¿Sí? Se vació, renunció. Y él entra a trabajar en la empresa y nadie sabía que él era el hijo del dueño. Nadie sabía. Entonces, es más o menos algo así. Pues el propósito de eso fue el Señor conocer cómo sufríamos nosotros, cuál era nuestra naturaleza humana. El Señor Jesucristo dijo: no temáis, yo he vencido al mundo. Porque mucha gente tiene una cosa metida en la cabeza, y es que, fue tentado en todo y no pecó. Pero ¿cómo iba a pecar si él era Dios? Él fue tentado en todo significa que había ¿qué? Una humanidad de debilidad. Dice tentado en todo.
Ya nosotros ponernos a especular cuando dice todo, pues todo es todo, hermanos. Todo es todo. Correctamente. Ahora, ¿el qué sintió cuando finalizó el ayuno de los 40 días? Hambre. Debilidad. ¡Hambre! ¿Por qué el diablo no se le apareció a los 10 días? A los 15. ¿Ve? Además, la carne- Esperó fue a los 40, porque el diablo por pura lógica dice, este está en un cuerpo de carne, después de 40 días a punta de solo agua, este tiene hambre, hermano. Por eso lo primero que le dice, venga mijo, ¿por qué no convierte esas piedras en pan? ¿Lo hubiera podido hacer? Sí, pero él renunció, hizo una kenosis. ¿Ustedes no creen que él hubiera podido coger esos soldados romanos con una oración, con ordenar que vinieran ángeles y acabarlos y borrarlos del mapa? Pero por supuesto, pero él renunció a eso por amor a nosotros. Acuérdense, ya lo leímos cuando el Señor se bautizó, ¿qué pasó? El Espíritu Santo descendió. Se abrieron los cielos. ¿Y quién descendió sobre él? El Espíritu Santo. O sea, que fue bautizado en agua y en Espíritu. Espíritu. Entonces el Espíritu Santo empezó a moverse ahí. Lo que pasa es que el Espíritu Santo ya se empieza a mover sobre la iglesia en el libro de los Hechos, Sí. como parte de la promesa, porque el Señor dice, yo me voy, pero no los dejo solos. Y dice, es necesario que yo me vaya. Imagínense, es necesario que yo me vaya para que Él venga. Entonces, y dice, he aquí yo os doy potestad, que hemos dicho que potestad en el griego es tres cosas: Autoridad. autoridad, poder y derecho. He aquí les doy potestad, esas tres cosas: de hollar, pisotear, dominar, sojuzgar, sobre serpientes y escorpiones, sobre el enemigo. Ahora, Dios, el Señor Jesucristo, tiene nombres. Es Dios, es llamado Dios, el Señor Jesús es llamado Dios. Eso está en Hebreos capítulo 1 versículo 8. Es llamado Hijo de Dios. Eso está en Mateo, y ahí van versículos, pero esos son los nombres. Y es llamado Rey de Reyes y Señor ¿de qué? De señores. ¿Eso en dónde está? Apocalipsis 19, 16. Características divinas. Características divinas del Señor Jesucristo. Características divinas. Omnipresente. Mateo 28, 18. Omnipresente, Mateo 28, 18. Omnisciente. Omnipresente es que está en todo lugar. Omnisciente. Juan 1, 48. Omnipotente. Omnipotente. Mateo 18, 20. Invariable. Uy, Dios mío, esto es maravilloso. Hebreos 13, 8. Omnipotente, Mateo 18, 20. Invariable, Hebreos 13, 8. ¿Listos? Las obras divinas del Señor Jesucristo. Creador, Juan 1, 3. Sustentador, Colosenses 1:17. Perdonador de pecados, repito, creador, Juan 1:3. Sustentador, Colosenses 1:17. Perdonador de pecados, Lucas 7:48. Resucitador de muertos,
Juan 5:25. Juez supremo. Juan 5:27. ¿27? Envía el Espíritu Santo. Lo envía. Juan 15:26. Recibe adoración. Hasta ahí las obras, ¿no? Hasta envía el Espíritu Santo, Juan 15:26. ¿Listo? Recibe adoración de los ángeles. Hebreos 1:6. Es adorado por los ángeles. Adorado por los hombres. Mateo 14:33. Adorado por todos los seres. Filipenses 2:10. Mateo 14:33. Y adorado por todos los seres. Filipenses 2:10. Este curso, como lo dijimos esta mañana, es un curso de teología básica. Estas son cosas básicas. No estamos hablando de cosas profundas, básicas. Sin embargo, estas cosas básicas no son simplemente información que usted tiene para aprender y conocer y ya. No, esto usted lo tiene que llevar a la práctica. Esto usted lo tiene que vivenciar, hacer lo suyo, apropiarse de estas verdades. Ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Si Él es perdonador de pecados, como lo dice en Lucas 7:48, usted tiene que tener esto claro por si usted mañana tropieza, hermano. Para que usted no se aleje, para que usted no se vaya a ir del evangelio, porque mucha gente ha hecho eso. ¿Sí? No, yo necesito entender que Él es sustentador, Él me sustenta. Él me ayuda, Él me sostiene. No aguanto más, no puedo más. No, Él es sustentador. Ya no soporto más esta situación, porque así hay mucha gente. No se aguantan más la situación, no soportan más la situación y dicen, y yo ya no sé qué más hacer. Y resulta que Dios ya les ha hablado de qué hacer frente a esa situación X o a esa situación Y. Lo que pasa es que no han querido obedecer. ¿Ve? Y donde usted, escúcheme, donde a usted Dios le ha hablado de hacer algo y usted no lo ha hecho, usted no ha obedecido, allá esa situación se le va a poner color de hormiga. ¿Por qué? Porque hay desobediencia en usted. ¿Me hago entender? Y lo que trae bendición a su vida, ¿qué es? Obedecer. Yo hablé con una persona, hoy es que viernes, el lunes hablé con una persona y esta persona tiene unos problemas terribles con un hijo. ¿Cuáles son los problemas? Le pagaron la carrera al muchacho, ya está finalizando la carrera de medicina, pero el muchacho me decía ella, es una grosería con nosotros. Es una grosería, nos trata peor que a la muchacha del servicio. Entonces la mamá y el papá sufren mucho por eso, porque ambos papás son melancólicos además, y el chino le salió bien colérico, bien atravesado. Entonces los coge y los domina y los controla. Y yo hace como 3 años les dije a esos papás, Dios los está mandando a ustedes a disciplinar a su hijo. No han querido. Hermano, le tienen 3 carros para el muchacho, 3. 2 por pico y placa y 1 que compró por capricho. Y uno andando en Transmilenio. Y ellos se cohíben de 1000 cosas y haciendo un esfuerzo económico para mantenerlo. Dios les ha hablado de disciplinarlo, no lo quieren disciplinar. Y hay relaciones en la familia que son así, están contaminadas, enfermas, están infectadas entre padres e hijos, hijos y padres. Y cuando uno atiende las consejerías, Dios ya ha hablado cosas. Dios ya le ha dicho, haga esto, haga aquello, esto por aquí, esto por allá. No lo hacen.
porque están por encima ellos de la palabra. Y ahí hay problema y problema y problema, y por eso usted está la gente que no aguantan más, que no soportan más, que no... desobediente. Usted no ha querido obedecer. ¿Ven? Bueno. Muy bien.